A continuación, José María Mayo, que es portavoz del Partido Popular o del Grupo Popular Municipal, nos va a dar una valoración sobre este pleno y me va a comentar un poco pues, qué sensaciones ha tenido. Bueno, como consideración un poco global, una sensación con la que yo he salido de este pleno es que la democracia, además de ser una convicción personal y profunda, debe ser una convicción que se muestra además en el ejercicio de lo que fundamenta realmente la democracia, y me explico. No solamente vale decir yo soy demócrata, sino que después, cuando tú presides un ayuntamiento, la corporación municipal, como alcalde o alcaldesa, pues tienes que ejercer esa democracia y tener en cuenta que la democracia consiste en que los ciudadanos que están representados por unos grupos políticos puedan de alguna manera discrepar, lógicamente, o afearte o darte argumentaciones que puede que no te gusten, pero que tienes que asumir y tienes que admitir. La sensación que tengo yo después de este pleno es que la alcaldesa parece que vive en un permanente videoclip en lo que realmente su trabajo de la alcaldía como representante de los ciudadanos de Ayamonte es simplemente pues hacer, deshacer y decir o desdecir lo que le parezca, y esto no es su parque temático particular. O sea, aquí tendrá que escuchar cosas que no le gusten, tendrán que entender que hay cosas que se le tienen que decir porque los ciudadanos nos piden que lo hagamos, y eso forma parte del trabajo de llevar un ayuntamiento adelante. Aparte de eso, yo creo que lo fundamental es, como te decía al principio, no solamente decir yo soy demócrata, sino además ejercer de demócrata. Y eso es así. Se toma como una ofensa personal el que alguien le rebata una idea o le lleve la contraria en un punto, que es normal en democracia que se discrepe, ¿no?, en los distintos puntos que se tratan en un pleno. Pues parece que se lo toma como algo personal, y esto no tiene nada que ver con lo personal. Aquí estamos representando a los ciudadanos, todos, o sea, cada uno en el sitio que le corresponde, que los ciudadanos lo han colocado. Nosotros en la oposición, pues bueno, nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos a los ciudadanos. Y si a ella no le gusta escuchar que los planes de empleo precisamente nos quieran dar lecciones de cómo poner en marcha planes de empleo para que lo hagamos a la Junta, cuando realmente todos conocemos en Andalucía que desde que se aprobó el marco regulatorio con la Unión Europea del 2014 a 2020, hasta 2018, es decir, de los 6 años del marco regulatorio, de los 6 años, 4 en los que gobernó el PSOE, se gastó el 19%, el 19,7% de los fondos europeos destinados a fomento del empleo, y se tuvieron que devolver a Europa miles de millones de euros. Y resulta que ahora a la Junta de Andalucía actual, que lleva apenas un año trabajando, le vienen a dar lecciones de cómo deben gastarse los fondos. Los fondos para el fomento del empleo, los planes de empleo van a seguir, y así como todos los años, pero como todos los años, incluso con mejoras. Nosotros aquí, por ejemplo, y eso sí que me fastidia, y eso es algo que habría que recordar del equipo de gobierno actual, los contratos de colaboración, que era precisamente para un fomento del empleo de personas precisamente que tuvieran necesidades de empleo aquí en Ayamonte, desapareció con la Junta y con la connivencia del grupo municipal socialista en aquel momento en el Ayuntamiento de Ayamonte, que entonces estaban en la oposición, y ella le cogió una parte como delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, de Cultura, y no dijo absolutamente nada. Y los contratos de colaboración, que eran absolutamente fundamentales para muchísimas familias y para el ayuntamiento también, porque permitía sacar adelante tareas del día a día, los eliminó la Junta de buenas a primeras. Y sin embargo nos vienen a dar lecciones de el empleo, de fomento del empleo, de planes de empleo, de poner en marcha planes de empleo. Es el colmo de la incoherencia. Pero bueno, yo hago ese planteamiento y ellos pueden estar absolutamente en desacuerdo, pero no por eso sentirse ni agredidos, ni considerar poco más o menos que sobramos ahí. No sé, lo que le gustaría seguramente sería que nos levantáramos, nos fuéramos, y que esto sea, como decía antes, su parque temático particular. Pues no lo es. Aquí estamos, nos colocan los ciudadanos, nos quitan, nos dan más relevancia, nos quitan relevancia, pero aquí estamos representando a los ciudadanos, que es lo fundamental. Y aquí a nosotros siempre lo que nos ha movido ha sido eso, pero además de palabra y creo que de obra. O por lo menos ese compromiso así nos traslada a los ciudadanos, que lo han visto. ¿Nos habremos equivocado, no nos habremos equivocado? ¿Habremos acertado unas veces más? Otras veces no habremos acertado. Igual que ellos, acertarán unas veces y otras veces se equivocarán. Ahora, eso sí, lo que estamos notando pleno tras pleno
Recordarán los ciudadanos que nos estén viendo a través de vuestras cámaras, recordarán los plenos cuando estábamos nosotros, incluso otros alcaldes anteriores que no eran precisamente del Partido Popular. Recordará en los plenos cuando estábamos nosotros que eran plenos densos, que duraban horas, porque había muchos temas que se traían al pleno. Y eso es un reflejo de que Ayamonte se movía y había un dinamismo y había cuestiones que se ponían en marcha. Estos plenos duran 1 hora y media, 2 horas. No hay apenas iniciativas. Las que hay son iniciativas que están muy bien, pero son iniciativas que realmente no son determinantes para la vida de los ciudadanos. Deberían ser complementarias. Un homenaje a un ciudadano ejemplar, como en este caso ha sido Manolo Gamero, me parece justísimo que venga aquí una moción a un pleno, pero eso no debe ser el 20% del pleno, no puede ser el 20% del pleno. Una moción para adherirnos a la hora del planeta, completamente de acuerdo, nos hemos adherido como fue el año pasado, como hemos hecho otros años, perfecto, evidentemente, pero eso no puede ser el otro 20% de un pleno. Entonces, este pueblo está paralizado y el problema es que todavía no se percibe. Hay todavía están viviendo todavía este ayuntamiento de muchas iniciativas de gestión, muchas iniciativas de proyectos que pusimos en marcha en su día. Uno de ellos, por ejemplo, lo traigo a referencia, es pequeño, como lo voy a decir como anécdota, no es afortunadamente ni siquiera el más importante, pero es uno que he traído a colación. El proyecto del parque que se ha arreglado en el Parque Prudencio Navarro, el parque infantil, se arregló con un PROFEA, que es precisamente un plan de empleo, el plan de fomento del empleo agrario, por un proyecto que presentó el equipo de gobierno nuestro anterior, un proyecto que presentó, que fue aprobado, que se aprobó en su momento unos fondos, el PROFEA aporta los fondos, el Estado y la Junta de Andalucía, uno materiales, otro paga, seguridad social y salario. Y la Junta de Andalucía con la Diputación, el pago de los materiales, pues reparten proporcionalmente algo. El Ayuntamiento no pone ni un duro, pero hay que hacer ese proyecto y hay que presentarlo y tiene que ser aprobado y hay que sacarlo adelante. Ese proyecto lo hicimos nosotros, pero ellos van y se hacen las fotos. Eso les durará un tiempo. Durante un tiempo pueden vivir de la renta, de la gestión que se ha hecho. Durante un tiempo pueden vivir de unas nóminas que no se pagaban cuando nosotros llegamos, que no lo olvide nadie, por favor, que es importante, no podemos volver a llegar a eso. Unas nóminas a los trabajadores municipales que no se pagaban. Unos policías que iban en autobús, recordaréis, para hacer la patrulla porque no tenían vehículo. Eso fue muy duro salir de esa situación, muy duro, y hacerlo casi en tiempo récord, porque este ayuntamiento era para que sufriera esas consecuencias durante mucho tiempo. Proveedores que no se pagaban, que no se les pagaban eternamente. Esa situación, evidentemente, estamos muy lejos de estar absolutamente normalizada la situación, evidentemente porque quedarán muchos años. Porque el destrozo que se hizo en tiempos atrás, en años atrás, fue muy grande, pero ahora que está un poco normalizada la cosa, ellos pueden vivir de esa renta, entre comillas, durante un tiempo, pero que no se duerman, porque esto vuelve, como no se trabaja en el día a día, esto vuelve otra vez y eso es lo que nos quisiéramos que fuera, porque hay incluso gente que con cierta insolidaridad, afortunadamente son los menos, pero con cierta insolidaridad dice, bueno, a mí que cobren o no cobren los funcionarios, me da igual, ojo. Incluso desde el punto de vista de esa persona que es egoísta, aceptando lo que no lo aceptamos, pero incluso aceptando ese planteamiento, que tengan en cuenta que son cerca de 300 trabajadores los que hay en este ayuntamiento, que si no cobran, no gastan. Y eso tiene un impacto directo brutal en la economía de Ayamonte. Y lo mismo de los proveedores, que la mayoría son empresas locales. Los que tienen partidas más grandes son empresas de servicios grandes, pero hay muchos proveedores locales que viven de que el ayuntamiento, lógicamente, pues compre pues el tornillo, el producto de limpieza, etcétera, etcétera. No tenemos que volver a esos tiempos y de la renta no se puede vivir eternamente. Lo que a nosotros nos resultaría muy doloroso es que después del sacrificio, que eso algún día cuando escribamos un libro contaremos los detalles, pero los sacrificios que hemos hecho a nivel incluso personal, familiar y dentro, incluso en nuestras propias carreras personales, que todos más o menos los que estamos en el equipo de gobierno, que hoy estamos en la oposición, la mayoría pues teníamos nuestra vida profesional perfectamente encauzada. Bueno, pues también ha habido que hacer renuncias y hacer sacrificios en ese aspecto, y que eso después veamos que con el tiempo se estropea, se malogra y no sirve de nada, pues a mí realmente sí me dolería muchísimo, Yo cada vez que veo un pleno con 5 puntos, cada vez que veo una junta de gobierno con 3 puntos, pues
como sé cómo funciona esto, porque he estado dentro de las entrañas de una administración como el Ayuntamiento, sé lo que significa eso de inacción y de falta de trabajo y de falta de implicación en la solución de problemas. Pues me preocupa de cara al futuro. Yo lo que espero, ¿verdad?, como ayamontino, y ahora quisiera olvidarme por un momento de mi condición de portavoz del Grupo Popular, como ayamontino, a mí particularmente, me preocupa y mucho. Y yo espero que por el bien de todos esto se reconduzca y se encauce. Porque aquí que la alcaldesa se haga la ofendida constantemente por las cosas más baladíes, como que se le lleve la contraria en un pleno y que eso lo considere una ofensa, cuando yo creo que desde el equipo de gobierno y yo particularmente somos exquisitamente correctos. Otra cosa es que seamos contundentes, que se puede ser contundente levantando la voz, que no es mi estilo, se puede ser contundente directamente con argumentos o incluso tirando la ironía, que es una forma elegante de decir cosas que no te gustan sin que hieran un poco a los oídos. Y sin embargo ellos lo ridiculizan cuando se da un dato o se recuerdan datos. Es que es muy normal que el ignorante se regodee de su propia ignorancia. Eso es lo triste. Pero yo creo que los ciudadanos, a nosotros, a los representantes públicos, nos exige algo más. Y si los ciudadanos no exigieran eso, algo desde luego está fallando en la sociedad, y yo creo que no. Pues le damos las gracias a José María Mayo por esas declaraciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros.